Como último punto me voy a permitir agregar unas posibles reflexiones primeramente y luego estaré hablando de algunas de las conclusiones. Me parece que no es cerrando la frontera ni deportando colombianos como vamos a resolver los problemas de estas zonas. Es a través de la cooperación y no de la confrontación. Por otra parte, debe prevalecer un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad, a la vida y a la economía en estas zonas. Eh, el diálogo y la diplomacia, especialmente en estos momentos, es el más responsable lo más recomendable para aliviar la situación actual entre ambos países. Y por otro lado, me parece que la confrontación solo sirve para intereses políticos individuales e incluso electorales. En tal sentido creo firmemente que algunas de las soluciones a la problemática que se presenta en la zona de frontera pueden ser, por ejemplo, exigir al Ejecutivo Nacional la inmediata apertura de los pasos fronterizos, por ser estos un derecho constitucional adquirido por todos los venezolanos, así como o de esta forma se pueden evitar calamidades, algunas calamidades a los habitantes de las zonas. Me parece también que es pertinente tener como principio fundamental el rescate de la descentralización, la descentralización la descentralización de los poderes, ¿sí? También me parece pertinente crear una nueva ley orgánica de fronteras que limite los temas de política o que se aboque a los temas de la política fronteriza y evite caer en la institucionalidad de entrada. Debemos también o deberíamos incorporar el tema sanitario en la zona de frontera y promover la inclusión social de los sectores que hacen vida en esta zona. Por otro lado, también es importante delimitar las funciones de la Fuerza Armada en la frontera, no permitiendo que ellos sean quienes tomen las decisiones de tipo administrativo en esta zona, ¿sí? También debe tomarse en cuenta las necesidades y las características de cada frontera en particular, en este caso de la zona de frontera en La Guajira. También en la parte educativa es pertinente que se creen los mecanismos para la creación de instituciones educativas que permitan educar a todos los actores que hacen vida en esta zona. Creo que es pertinente que se haga un estudio para crear la nueva ley orgánica de fronteras. Esto quiere decir que habría que derogar la ley que está en vigencia en este momento. También es importante que se cree un fondo de desarrollo fronterizo nacional, donde un porcentaje del ingreso nacional esté dedicado a las obras y a la infraestructura que se consideren necesarias en esta zona. Es importante que se pueda promover un clima de cooperación sociocultural y económica para el desarrollo integral de las comunidades o de los habitantes que habitan dentro de estas comunidades. Espero que todo este material que se ha hecho a lo largo de 3 capítulos en video sea de ayuda y sea un material que sirva como aporte para conocer la problemática que se está generando en este momento en las zonas de frontera. Por su atención, muchas gracias. Y también a continuación los voy a dejar con 2 entrevistas que hice a 2 destacados profesores de nuestra Universidad de los Andes, como lo son la doctora Ana Marleni Bustamante de la oficina del CEFI y el doctor Francisco Sánchez. Hasta luego. Buenos días, nos encontramos en la sede del CEFI en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Nos encontramos en esta oportunidad con la profesora Ana Marleni Bustamante, quien gustosamente se ha reunido con nosotros para responder algunas de las inquietudes que tenemos en cuanto a la zona
de frontera, especialmente en La Guajira. Profesora, tengo 4 preguntas y me gustaría conocer su opinión al respecto de este tema. Siendo la primera pregunta, ya casi se cumple un año del cierre de los pasos fronterizos. Entonces, nos gustaría saber qué opinión tiene usted sobre el tema, especialmente en la zona de La Guajira. Bueno, a diferencia del estado de Táchira, que ha resultado muy afectado negativamente en las actividades económicas, actividades sociales, en el relacionamiento de los habitantes de San Antonio, Ureña, con la parada Cúcuta. En la Guajira pareciera que la condición de ser una etnia que ha estado allí incluso antes del nacimiento de las repúblicas, que a pesar de que se separaron, Colombia y Venezuela se separaron en 1941, pero que había iniciado el proceso de separación en La Guajira desde los años 1920. Entonces, allí hay una población con unas características étnicas, con un modo de vida cultural y social muy distinto a lo que el Estado venezolano y el Estado colombiano han querido construir como parte del Estado en sí. Entonces, lo que quiero decir es, siendo esta comunidad tan particular, tan de difícil asimilación de lo venezolano y de lo colombiano, y que se mantienen como etnia guajira, que resaltan y hacen valer por encima de todo su condición identitaria, étnica, para ellos el cierre de la frontera, pudiéramos pensar que desde el punto de vista cultural les va a afectar o les va a afectar y les ha afectado menos que a Táchira y Norte de Santander. Porque las actividades económicas entre Táchira y Norte de Santander son entre agentes económicos. En La Guajira es entre agentes humanos y personales. Entonces ellos van y vienen de un lado a la otro. Obviamente les ha afectado la dinámica que tenían y que venían desarrollando, los pasos por los puntos fronterizos o por las trochas. A lo mejor se les va a dificultar y se les ha dificultado más, pero a diferencia de Táchira Norte de Santander, allá se vuelve a abrir la frontera y la dinámica continúa igual. Okay. En Táchira Norte de Santander se abre la frontera y las personas después de casi un año ya han adaptado sus relaciones, su economía, su presupuesto, sus gustos a una nueva dinámica fuera de la relación fronteriza. Entonces va a costar mucho más en Táchira que en La Guajira. Al menos es lo que yo percibo y pienso que pueda ocurrir. ¿Y cuáles cree usted que son los mecanismos más viables para contrarrestar la crisis del contrabando y los hechos delictivos en esta zona? Los mecanismos más viables siempre son la cooperación. La cooperación en materia de seguridad interior y de seguridad externa, en el sentido de que sean los organismos encargados de controlar el contrabando, vamos a decir, en el caso de Venezuela la Guardia Nacional, pero en el caso de Colombia sería la Policía Nacional, asumo, que haya esa cooperación, que tengan las mismas definiciones de delito y castigos similares para el delito. Es decir, que las personas que delinquen no puedan ampararse en el otro lado al cruzar la frontera, porque son castigados igualmente en un lado y en el otro. Entonces hay dos elementos: la cooperación de los cuerpos de seguridad y la armonización de las políticas de castigo, vamos a decirlo, de los delitos. En ese sentido, ese es uno de los mecanismos no solamente más viables, sino también es los que más éxito puedan producir. Ok, y a nivel cultural, ¿cuáles cree usted que son los factores que auspician los problemas sociales de la frontera en La Guajira? A nivel cultural,
La relación no la veo así como muy clara, porque a nivel cultural, como te estaba comentando, contestando la primera pregunta, ellos son una etnia que está ubicada igualmente en un lado y en el otro de la frontera, que tienen una riqueza cultural muy grande, tanto en las formas de vida como la caza, la pesca, el contrabando. De hecho han sido contrabandistas toda la vida. Claro. Entonces no veo cómo esta riqueza cultural pueda producir problemas sociales. A lo mejor los problemas sociales se producen en el choque de las dos visiones de desarrollo que tiene los guajiros y que tiene el Estado venezolano o que tiene el Estado colombiano. Entonces, hay unos problemas sociales que yo no los considero que sean derivados de esta riqueza cultural o de esta cuestión cultural, sino es precisamente de la falta de atención a la frontera, de la falta de atención a la población que está allí, de la falta de dotación de infraestructura de servicios, de carretera, de educación, de distintos servicios, teléfono, etcétera, pero no creo que esté relacionado con la cultura. Muy bien, profesora, y para finalizar, sus posibles soluciones o reflexiones sobre la problemática que presenta este sector del país. Posibles soluciones. Yo diría que una política coherente y negociada, conversada con el país vecino, que en este caso sería Colombia, en el sentido de acordar acciones, pero no solamente acordar acciones, sino ejecutar acciones, ¿sí? Porque tenemos muchos instrumentos, bueno, vamos a decir muchos, no tenemos instrumentos, ¿sí? Como el Tratado de Conchalá, el acuerdo, el estatuto fronterizo, que existen casi desde los años 50, 60 y tuvieron una aplicación muy corta y siguen estando vigentes, pero no se aplican, no se le hace seguimiento. Entonces, la respuesta sería no solamente coordinar, tomar en cuenta el otro. No podemos pensar que lo que está del lado de allá es el vacío. No, lo que está del lado de allá es una población, un estado que tiene características particulares, pero finalmente que están relacionados y dependen o influyen en lo que ocurra del otro lado de la frontera. O sea, lo digo si estoy en Venezuela, pero también si estoy en Colombia. Lo que nosotros hagamos afecta a Colombia, lo que Colombia haga afecta a Venezuela. Entonces, si se toma conciencia de eso, lo más probable sería que, o lo más acertado sería tomar en cuenta el otro, negociar algunas acciones y ejecutarlas. Lo más importante es ejecutarlas y hacerle seguimiento. Algunas políticas públicas, sobre todo, ¿sí? En cuanto a educación, en cuanto a respeto al conocimiento y a la educación en el otro país, por ejemplo. Hay algunos temas y algunos conocimientos que pueden ser válidos y que deben ser válidos para el otro. El conocimiento de la ciencia, por ejemplo. Conocimiento en matemáticas, física y química, en arquitectura, en diseño, en arte. Hay algunos muy específicos que a lo mejor parte de la identidad, parte de la cultura y de la historia patria que deberían sí darlos los nacionales, pero en todo caso se puede reconocer la formación en matemáticas, en física, en arte, etcétera, del otro, sin necesidad de tener que venir a empezar de nuevo una carrera o a empezar a estudiar de nuevo la primaria, etcétera. Entonces, algunos acuerdos de ese tipo, por ejemplo, desde el punto de vista educativo. En La Guajira se había avanzado también precisamente por reconocimiento de la condición de la etnia guajira, que en los medicaturas tanto de Maicao como de Maicao en la colombiana, la recta o la línea, no recuerdo exactamente el nombre, la raya, del lado de acá, las personas pueden ser atendidos de sus problemas de salud a un lado o al otro de la frontera, sin necesidad de tener que estar
dando mayor evidencia de nacionalidad o de disposición de recursos. Entonces eso era un trabajo que se venía avanzando. No sé en qué punto se encuentra actualmente, pero son acciones concretas que se pueden ir ejecutando, y de esa manera no solamente la población se siente cómoda de estar allí, sino que además contribuye al desarrollo de la zona, del país o los países. Ok, muchas gracias. Es la profesora Ana Marlene Bustamante de la oficina del CEFI en la Universidad de los Andes. Muchas gracias por su tiempo, profesora, y esperamos charlar en otra oportunidad. Bueno, igualmente. Ok, buenos días. Nos encontramos con el doctor Francisco Sánchez, él es profesor de la Universidad de los Andes y también está adscrito a la oficina del CEFI, ¿sí? Entonces, profesor, bienvenido. Tenemos una serie de 4 preguntas que le voy a realizar y usted en síntesis me va a responder según su percepción, ¿ok? Siendo la primera de ellas, a casi un año del cierre de la frontera colombo-venezolana o de los espacios o de los pasos fronterizos colombo-venezolanos, ¿qué opinión tiene usted al respecto, especialmente en la zona de La Guajira? Bueno, buenas tardes, por la hora que grabamos, ya lo que estamos revisando el material. Con respecto a eso, bueno, primero una aclaratoria, pues lo que está cerrado formalmente son los pasos, valga la redundancia, los pasos formales, ¿sí? En una frontera que son aproximadamente 2.200 kilómetros de línea fronteriza, de límite, en las condiciones geográficas en que existe entre Colombia y Venezuela, justo en la parte limítrofe, pues cualquiera puede entender que lo que pueden cerrar las autoridades, en este caso las venezolanas, son los pasos formales. Eso por un lado, para aclararlo. Lo otro, ¿qué opinión me merece esto? El cierre se produjo a finales de agosto del año 2015, del año pasado, y los estados de excepción que luego se dieron allí, que se dieron en la zona. Pues mi opinión es que las causas que según el gobierno originaron los cierres siguen existiendo. El cierre de fronteras se debió según el gobierno venezolano, que fue el que tomó la medida, para evitar el contrabando de diversos tipos, que se conoce como contrabando de extracción, principalmente de combustible fósil, es decir, gasolina, gasoil y estos derivados del petróleo hacia Colombia, y además de otros, de alimentos cuyo precio está regulado y cuya distribución está controlada por el gobierno venezolano en el territorio, y otros principalmente. También hay problemas, como sabemos, de narcotráfico, etc. Pero con el narcotráfico el asunto es más bien el flujo en sentido contrario. En principio, en Colombia hay producción de ciertas sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y Venezuela es punto de paso para trasladar esa mercancía. Canal de tránsito. Exactamente, sí, un país de tránsito de las drogas. Total, ¿qué era para eso? Bueno, como creo que cualquiera puede darse cuenta, revisando la prensa que se pueda revisar, lo que queda de prensa en Venezuela, y medios, quiero decir, digitales y alguna prensa impresa, o constatándolo con ir a la zona, se puede dar cuenta que sigue habiendo un contrabando de combustible, sigue habiendo contrabando de productos que son regulados en Venezuela. Lo que ha incrementado es el costo, ¿sí? Porque al estar cerrados los pasos formales, pues entonces por los pasos informales cuesta más, pues en términos logísticos y en términos económicos, pasar las mercancías para Venezuela, aunque por niveles, para Colombia, perdón, aunque por ciertos niveles que se manejan, uno puede entender que en cuanto al contrabando de combustible, por ejemplo, pues de alguna manera debe pasar por alguna vía medianamente regular, ¿no? En todo caso, el combustible es un poco más costoso ahora en Colombia, el combustible venezolano, lo que era antes, pero el diferencial del precio del producto y el diferencial cambiario hacen que sea un negocio absolutamente apetecible para muchísima gente, porque ahí está involucrado gente de todos los niveles sociales, de todas las instancias, en fin. Y el de los productos, pues también, porque son productos regulados en Venezuela a unos precios francamente irrisorios,
en comparación a su costo, que comprarlos a ese precio y pasarlos al lado colombiano significa un beneficio también enorme para la gente. Ok, perfecto. ¿Y cuáles cree usted que son los mecanismos más viables para contrarrestar la crisis del contrabando y los hechos delictivos que se dan en la zona de La Guajira, en este caso? Bueno, en La Guajira, pero en toda la frontera colombo-venezolana. Entiendo tu preocupación o tu centro de interés por La Guajira. En común para los dos, cooperación, por ejemplo. Venezuela y Colombia no cooperan en ningún término, básicamente. Venezuela además se retiró de la comunidad andina en el año 2006, lo hizo formalmente. Ese es el acuerdo de integración donde estaba junto con Colombia desde el año 1973 por parte de Venezuela. Colombia es miembro fundador en el año 69, en fin, compartido con otros países, Bolivia, Ecuador y Perú. Y luego de que allí hubo problemas, pero además desde que nos retiramos de allí, el gobierno ha sido retirado de Venezuela, no hay mayores mecanismos de cooperación, son muy pocos, esporádicas las reuniones incluso, de hecho hasta ciertamente confusas. Yo no sé si a veces es porque se produce una confusión normal, que puede ser normal pues, o si son confusiones que en realidad son inducidas. Entonces en estos días el gobernador Bielba Mora de Táchira decía que había una reunión con algunos personeros colombianos y podía ser a nivel de cancilleres, e inmediatamente la Cancillería colombiana desmintió que hubiera ninguna reunión bilateral. Al final lo que va a haber, entiendo, es una reunión de algunos legisladores colombianos en Cúcuta, que entre otras cosas tocarán el tema de la frontera, lo tocarán, pero no hay una reunión formal, aunque luego he leído alguna noticia de que se trabaja por procurar alguna reunión, parece que a nivel de ministros de defensa. En todo caso, no hay cooperación, la cooperación básicamente es cero, nula, entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. No hay cooperación, por lo tanto no hay transmisión de información, no hay reuniones de los diversos funcionarios de distintas jerarquías que tienen que ver con problemas como el contrabando de un lado y de otro, o problemas de seguridad, como preguntas con La Guajira, con la condición particular en La Guajira, que como muchos comprenderán es una zona con, digamos, árida, que es la península de La Guajira, que hace, lo árido es muy duro, pero es verdad que también hace el territorio mucho más abierto para pasar de un lado a otro, que si lo comparamos con la Sierra de Perijá, por ejemplo, en el mismo estado Zulia. Entonces es más intrincado, es mucho más complicado pasar. Pero es que además en La Guajira hay un factor que es muy importante, que a veces tiende a olvidarse, que es, como su nombre lo indica, el nombre de Guajira viene derivado de la etnia indígena predominante allí. Quiero decir, que tiene que ver con los guayú, perdón, que son los que están allí. Es decir, asocio Guajira con guayú, es lo que quiero decir. Entonces, los guayú, que son indígenas a culturas que están antes, por supuesto, de que existieran Colombia y Venezuela, como la mayoría sabe, ven el territorio como uno solo para ellos. Transitan libremente. Claro, entonces sí, a veces no transitan libremente porque los estados les ponen inconvenientes y trabas, pero no importa porque ellos lo ven, lo perciben, lo usan, lo sienten como un territorio propio antes de que existiera Colombia y Venezuela, y como tal, al tener esa visión, así procuran ejercer su desplazamiento y su relación de pertenencia con el territorio. ¿Qué sucede con eso? Además, la inmensa mayoría tiene las dos nacionalidades, porque es normal, porque es así, como se ha dado. Entonces, quiero decir que este factor es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la gente allí, a pesar de los controles y de las trabas que puedan poner ambos gobiernos, la gente conoce mucho más el territorio que cualquier autoridad, salvo que sea una autoridad que venga de la misma etnia guayú. Y lo otro es que además, como lo conocen así, se mueven a sus anchas. Entonces, donde las autoridades están creyendo que están controlando y cerrando la vía, pues miren, esa gente conoce 1000 sitios más por donde pasar de un lado a otro sin mayor inconveniente. Incluso muchas veces, por el tipo de zona que es, árida y qué sé yo, pues la gente no sabe exactamente si está en Colombia o en Venezuela. Luego lo puede percibir, pero en el momento, y a algunos kilómetros a la redonda, no sabe dónde está, porque salvo que tenga el hito fronterizo que le diga a usted cuál es Colombia y cuál es Venezuela. Exactamente. Ajá. ¿Cuáles cree usted que son los factores que auspician los problemas sociales en este tipo de zona fronteriza? ¿Los problemas qué, perdón? Los problemas sociales. De tipo social.
En esa zona de La Guajira, bueno, mire, a ver, hay informaciones de los últimos tiempos, meses, que hablan, por ejemplo, de fuertes problemas de desnutrición, sobre todo infantil, en La Guajira. Recordemos también que La Guajira, la inmensa mayoría, salvo una pequeña parte, es territorio colombiano de la península. Entonces hay un problema aquí serio, entiendo, de desnutrición y tal. También son, como sabemos, tanto de un lado como de otro, tienden a ser comunidades a los que los gobiernos no les prestan la debida atención que deberían prestarles. Son comunidades que tienden a estar aisladas, que tienden a estar, además, viven en frontera. Y el problema es que con Colombia y Venezuela ha habido un trato tradicional, en algunos momentos tendió a cambiar, pero bueno, en Venezuela, por ejemplo, el poco cambio que pudo haber sido para no ver a la frontera como periferia en contraste con el centro, como zonas despobladas, como zonas de defensa del país, pero defensa en el sentido de que hay que mantenerlas abandonadas, despobladas, porque así no hay nada atractivo para el vecino que en teoría los va a invadir, o lo mismo de aquí para allá, porque Colombia en algunas ocasiones también ha visto la frontera de esa manera, es decir, son desasistidas. Estas comunidades guayú viven en esa zona. Entonces, además de ser indígenas que han tenido problemas tradicionales de no atención a sus intereses particulares, a sus realidades particulares, han sido desasistidas como indígenas como tal, se le une que son comunidades que están en la frontera. Entonces, se unen esas dos situaciones bastante complicadas y difíciles en los dos lados. Entonces, esa situación obviamente apunta o contribuye a que haya unos problemas fronterizos y, por supuesto, sociales de gran magnitud. Además hay gente que tiene problemas a un lado y otro de la frontera, problemas, quiero decir, de formación, de educación, hay graves fallas en la educación de los niños, de los adolescentes y por supuesto entonces en consecuencia de los adultos, lo cual los hace incapaces, inhábiles para los trabajos formales, entonces se dedican a los trabajos informales, que son, algunos se han dedicado tradicionalmente al trabajo agropecuario, en fincas de algunas zonas, a un lado y otro de la frontera, pero otros se dedican a contrabando de diversos tipos. Y desde hace años ya, con la disparidad cambiaria, que es tan enorme, tan brutal, por las diferentes políticas económicas que se lleva un país u otro, además de lo que ya mencionaba, de la diferencia en los precios, entre otros, del combustible, hace que sea muy rentable que la gente se dedique a estos problemas. El problema es que es un trabajo precario donde se puede, puede ser que se gane, digamos, una cantidad de dinero importante por hacerlo, pero hay total desprotección, ahí no hay seguridad social, ahí no hay derechos laborales, hay nada, una explotación, digamos, que se da porque la gente pertenece a ciertas organizaciones, a veces incluso medio delictivas. De hecho, contrabando pues tiene problemas delictivos, pero un delito, pero además de otro tipo, donde la gente está inmersa y busca sobrevivir con ello. Okay. Doctor, posibles soluciones o su reflexión sobre la problemática que está presente en este sector del país. Bueno, ahí como en otros, insisto, ahí por las particularidades que hemos señalado, pero soluciones a los asuntos. Uno, por ejemplo, educación. La educación es una cosa primordial y creo que los dos gobiernos no la han atendido exactamente. Debe haber, sobre todo en la parte preescolar y escolar hasta hasta el nivel obligatorio que ambos países tienen establecido en sus leyes, la educación, por lo menos hasta allí, debe estar asegurada por los estados, que deben tener tanto educación pública como privada, si fuese el caso, pero en todo caso el estado debe comprometerse a tener tantas escuelas y tantas instituciones educativas como sea necesario para atender a esa población. Uno, es fundamental, los muchachos tienen que ir a la escuela y formarse y educarse. Lo otro, los términos elementales que el Estado tiene que cubrir para la población. Entonces, por ejemplo, la alimentación. Entonces, un muchacho escolarizado es un muchacho que puede estar alimentado, porque si además en la escuela hay comedores escolares, entonces no solo estamos educando al niño y al adolescente, sino que lo estamos alimentando, fundamental. Lo otro, las atenciones médicas primarias, ¿dónde están los ambulatorios, medicaturas o el nombre que se les ponga? Tiene que haber una atención médica primaria allí para evitar, sobre todo el carácter preventivo. Lo otro, los planes sanitarios. ¿Dónde están los planes sanitarios? En la
frontera hay, sobre todo del lado venezolano, que hemos tenido unos retrocesos impresionantes en los últimos años con relación a plagas, que ya ciertas enfermedades endémicas que creíamos ya que efectivamente estamos superadas, paludismo, etcétera, fiebre amarilla, qué sé yo, que se pueden presentar. Entonces, la atención a ese tipo de circunstancias, agua potable, aguas servidas, en fin, hay una cantidad de cosas que son elementales y que con atenderse ellas redundaría no solo en beneficio de los personales y de las comunidades, sino que además la conflictividad social se tiende, si va a desaparecer, a reducir. Okay. El doctor Francisco Sánchez de la Universidad de los Andes. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por atendernos y bueno. Muchas gracias a ti y a Chulos.